Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, continuando con las demostraciones de los números complejos, vamos a demostrar en esta oportunidad esta propiedad que tenemos en pantalla, que me la habían solicitado en los comentarios. Veamos qué dice. Dice que si z es real, entonces z es igual al conjugado. En esta oportunidad escribía el z conjugado como z asterisco. Otras veces lo he escrito como un z con una rayita arriba. Se escribe de las dos maneras. Fíjense en la bibliografía, lo van a encontrar de las dos formas. Bueno, ¿qué es esto de que si z es real, z es igual a su conjugado? Si estamos hablando de números complejos. Supuestamente z es un complejo, ¿cómo que si z es real? Bueno, vamos a ver a qué es lo que se refiere la propiedad. Veamos. Recordemos primero de que un número complejo z lo podemos escribir de esta forma, como x más y, donde x es su parte real y y es la parte imaginaria. Su conjugado lo podemos escribir de esta forma, x menos y, donde la x y la y son las mismas que tenemos en z, porque este es el conjugado de este z en particular. Por lo tanto, las x y las y son lo mismo, lo único que cambia es el signo. Bien, habiendo recordado nuestro z conjugado, partimos de la demostración de lo que es nuestra hipótesis. ¿Qué nos dice nuestra hipótesis? Nos dice que z es real. ¿Qué quiere decir que z sea real? Si acabamos de decir que z tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Querrá decir que tiene solo parte real, la parte imaginaria no está, para que z sea real. Esto es que z es igual a x. Ahora, esto es un comentario, una acotación al margen de lo que es la demostración. Fíjense una cosa, si bien está bien escrito así, z es igual a x porque me están diciendo que z es real, y x es la parte real, es decir, tengo un número real a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Pero fíjense que yo lo puedo escribir de esta forma. Lo que yo tengo acá es y por 0. O sea, la parte imaginaria es 0. Y si yo a mi número real x le estoy sumando la parte imaginaria igual a 0, en realidad al sumarle 0 yo no estoy modificando absolutamente nada. Nada, esto es exactamente lo mismo que esto otro. Es lo mismo porque le estoy sumando 0, entonces no me cambian nada. Pero sí es interesante mirarlo de esta forma porque fíjense que si yo lo escribo de esta manera, independientemente de que tenga un 0 en la parte imaginaria, yo de esta forma lo sigo viendo como un número complejo. Así lo veo como un número real. Pero de esta forma, escrito, yo lo puedo seguir mirando como un número complejo. Entonces, esta es la cosa rica que tienen los complejos. Fíjense una cosa. Dentro de los complejos, yo tengo incorporados los reales. Eso es lo que me está diciendo. Esa es la riqueza que tienen los complejos. Yo, a partir de un número complejo, puedo volver a un número real. ¿Cómo? Haciendo 0 su parte imaginaria. Eso es lo que me está diciendo esto que está acá. Sin embargo, a partir de un número real yo no me puedo extender hacia los complejos porque en los reales yo no tengo definido lo que son los números imaginarios, ¿sí? El i, por ejemplo, yo no lo tengo definido en los reales. Entonces, a partir de un real yo no me puedo extender hacia los complejos, pero de los complejos yo puedo retroceder y volver a los reales. Es decir, los reales están incluidos dentro de los complejos. Esto es un concepto muy rico matemáticamente. Bueno, esto es un comentario al margen, ¿sí? No hace falta para la demostración, simplemente como se llegaba a esto, no podía pasarlo por alto y no comentarlo. Bien, continuemos. Bueno, también escrito de esta manera me sirve para darme cuenta más fácil de que en realidad el y es 0, ¿no? O sea, acá también lo veo, pero bueno, escrito de esta forma es más inmediato. Entonces, si tengo que y es 0, ahora sí, yo analizo lo que es mi conjugado.
¿sí? Z conjugado es X menos YY. Recordemos que habíamos dicho que el X y el Y son los mismos, porque este es el conjugado de este Z en particular. Entonces, si Y es 0, va a ser 0 también en el conjugado. Por lo tanto, voy a tener que el conjugado va a ser X menos Y por 0. Esto no es más que X. Por lo tanto, concluimos de que el conjugado es igual a X. Por lo tanto, el conjugado también es un número real. Entonces, a ver, recapitulemos. Partimos de la hipótesis. Dijimos, si Z es real, quiere decir que solo tiene parte real. Esto es que Z es igual a X. Si Z es igual a X, tengo que Y es igual a 0. Si Y es igual a 0, el conjugado también termina siendo igual a X. Entonces, si tanto el número Z como su conjugado son igual a X, no queda otra que Z sea igual al conjugado. Fíjense una cosa, yo partí de mi hipótesis, partí de si Z es real, partí de la parte izquierda de mi propiedad. Y a través de todas las flechitas que yo voy conectando, la parte lógica de la demostración, llego a la parte derecha. Es decir, esta flecha que yo tengo acá es el resumen de todas las flechitas de la demostración que tengo acá. Bueno, gente, no es complicado, espero que les sirva. Y bueno, cualquier duda, consulta, sugerencia, me lo dejan en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.